Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la primera semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, nos encontramos ahora con un evangelio que bien podríamos decir que es un evangelio de la alegría para todos y cada uno de nosotros. Y veamos por qué. Y para eso simplemente quedémonos con lo que dice Jesús al final. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, hermanos. Esto es lo que define a este pasaje del evangelio como el evangelio de la alegría para cada uno de nosotros. Porque, hermanos, salvo alguno de ustedes que tal vez ya sea santo, la mayoría de nosotros somos pecadores. Es algo que no dudamos. Ya sea que nuestros pecados sean grandes, sean medianos, sean pequeños, continuamente estamos haciendo muchas veces cosas, acciones, pensamientos, palabras que no son del agrado del Señor. Y somos pecadores. Y estas palabras nos alientan porque hablan de ese amor incondicional de Jesús por cada uno de nosotros. Tan incondicional que es el Señor quien nos busca. Porque esa es la diferencia. Jesús no sale a buscar a los santos. ¿Por qué? Porque los santos son aquellos que ellos de por sí van en búsqueda de Jesús. Y es más, los santos son los que ya están en la presencia del Señor. Ellos están ya siempre continuamente en comunicación con el Señor, aun cuando están aquí en la tierra. Y por tanto, el Señor no tiene necesidad de buscarlos, porque los santos están seguros ya al lado del Señor. Pero somos nosotros los pecadores los que con nuestras acciones nos vamos alejando de Jesús. Y por eso Él viene en búsqueda de cada uno de nosotros. Y eso es hermoso, hermanos, porque nos habla de ese amor incondicional que nos tiene Jesús. Ahora bien, lo que nos hace falta a nosotros es que cuando Jesús nos encuentre, seamos lo suficientemente dóciles, en primer lugar, para reconocer que somos pecadores, porque esto es algo importante. Nosotros muchas veces no nos consideramos pecadores y pasamos nosotros ignorantemente, pero de forma peligrosa, pensando que estamos en la presencia del Señor, cuando en realidad estamos muy alejados de Él, porque nuestra soberbia, nuestro orgullo y nuestra ceguera no nos permite ver que vamos por caminos de perdición. Pero también, queridos hermanos, implica que nosotros, cuando nos encontramos con Jesús, debemos darle un sí que nos ayude a ir tras de Él, como le pasó a Leví, que es el nombre hebreo de Mateo. Este mismo apóstol que, dejándose encontrar por Jesús y ante la voz del Señor que le dice: sígueme, él se levanta y lo siguió. Esto es importante. No le dijo sí, Señor, o no le dijo: Señor, tal vez mañana, tal vez pasado mañana. No, literalmente se levantó y lo siguió. Lo siguió. Qué importante es esto, hermanos, que nuestras acciones acompañen nuestras palabras, o inclusive que nuestras acciones hablen más y mejor por nuestras palabras, porque esto es lo que muchas veces necesita el Señor. Hay tantas personas que hablan: sí, el Señor me liberó del pecado, el Señor me liberó de esto, yo ya dejé las tinieblas del pecado. Sí, eso se dice con la boca, pero cuando se ve nuestro testimonio, cuando se ve nuestra vida, ahí se nota que nosotros seguimos atados por el pecado. Y es más, estamos tan cegados que nos creemos santos, cuando en realidad somos terribles pecadores. Y eso es una
cosa tristísima, hermanos, porque mientras más ciegos seamos para ver nuestro pecado y para considerarnos pecadores, entonces más difícil es el seguimiento de Jesús.